amplio como cualquier tema de la medicina, lo acorté lo suficiente para que fuera entendible, pero antes de entrar en esa parte, que es la parte medular del tema, quisiera hablar del EBC, porque el EBC pues obviamente es algo que creo que todos debemos de entender y de comprender su importancia. Sabemos que la palabra ictus, que es lo que utilizamos normalmente en español, que es el sinónimo de stroke o EBC o ACV, dependiendo de dónde lo lean, pero la forma más correcta en México debería ser ictus. Ictus significa golpe, y lo que quiere decir es esa característica tan aguda de la presentación o de un déficit neurológico. Entonces, haciendo una pequeña división, el ictus incluye tanto eventos que son isquémicos como eventos hemorrágicos. Aquí debemos de centrarnos más en la parte isquémica, ¿ok? Y la siguiente parte de la definición es esta. El ictus es clásicamente aquel déficit neurológico, aquel problema neurológico que se presenta de forma aguda. Eso debe de ser siempre muy importante y tenerse en cuenta por el hecho de que va a haber padecimientos que no son agudos y muchas veces pensamos que son un ictus. En esta característica del ictus de la forma aguda debemos de entender que el tiempo también es muy importante. Entonces, ahorita vamos a ir viendo algunas diapositivas, ahorita solamente estoy introduciéndolos al tema, pero fíjense bien, cómo es un déficit neurológico con una lesión focal aguda que tiene que tener una causa vascular, ya sea un infarto o un sangrado. El problema del ictus, independientemente de si es un diabético o no, es esto. Fíjense cómo es la segunda causa de mortalidad a nivel mundial, ¿ok? En mayores de 65 años. De hecho, es de las enfermedades, junto con las enfermedades cardíacas, el infarto del miocardio, las enfermedades cardiovasculares son las que llevan de calle a todas las demás enfermedades que existen en el ser humano. Pero fíjense que además de ser una causa de mortalidad, es la primera causa de discapacidad. Seguramente, bueno, nosotros como personal de salud es frecuente que veamos un paciente con infarto cerebral, pero no sé si aquí haya algunas personas que no sean personal de salud, que no sean médicos, que conozcan algún familiar o algún vecino que le haya dado un derrame, clásicamente lo conocen como embolia, ¿no? Entonces es muy, muy frecuente. Ahora, ¿pero qué pasa en México? Si eso es en el mundo, fíjense, en México, pues, México tiene una característica, somos gorditos y somos diabéticos e hipertensos. Entonces, somos de los primeros lugares en eso, ¿no? Creo que somos el primer lugar en obesidad, si no mal recuerdo, o el segundo a nivel mundial, y somos bien diabéticos. No sé, levanten la mano quien tenga familiares diabéticos. Voltéense a ver, ¿no? O sea, realmente pues, nos invaden, ¿no? Estamos rodeados. Pero fíjense qué pasa. Según la OMS, ya pusimos que es la segunda causa global de muerte, pero en México es la cuarta causa de mortalidad en mayores de 65 años. Estas estadísticas afortunadamente van cambiando, porque hasta hace tal vez 2 o 3 años éramos la quinta causa, ya somos la cuarta. Entonces, no dudo que dentro de poco sea la tercera causa. Entonces, tenemos que entender mucho esta situación. Pero es la primera causa de discapacidad en el país. En cifras oficiales, lo que dice el INEGI, lo que dice Secretaría de Salud, es que alrededor del año, más o menos las últimas estadísticas confiables que se dieron, más o menos se dan como 40,000 casos de ictus al año en todo el país. Esas son cifras oficiales. Pero las cifras extraoficiales, las que manejamos mucho, nosotros estamos en una asociación que se llama la AMEVAS, la Asociación Mexicana contra la Enfermedad Vascular Cerebral. Tenemos cifras que van desde los 100,000 casos anuales hasta los 250,000 casos anuales. O
O sea, está muy subdiagnosticado además, ¿no? Entonces, pues está siendo muy frecuente. ¿Ok? Y aquí ponemos pues una diapositiva únicamente que dice que las enfermedades cardíacas y cardiovasculares, entre ellas el ictus, pues se llevan de calle a todas las demás, ¿no? Vean cáncer, respiratorias, infecciosas, etcétera, etcétera. Pero pues las vasculares son las más frecuentes. Ahora, otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que al paciente que tiene un infarto cerebral, un ictus, un EBC, como lo quieran llamar, una embolia, es esto, yo les decía, es la discapacidad que genera, ¿ok? Y nosotros lo medimos con varias clasificaciones o varios términos. Uno de ellos, para que lo podamos entender un poco, son estos los QALYs, los años de vida ajustada. Un QALY es una percepción del mismo paciente, es decir, ¿qué tan bien me siento durante un año? ¿No? Si me siento al 100%, o me siento fallón, o me siento al 50% de calidad de vida. ¿Okay? Entonces, un QALY de 1 quiere decir que me siento al 100% durante un año, eso es un QALY bueno. Un QALY de 0 es que estoy muerto, ¿no? Estoy al 0%, ¿ok? Entonces, un QALY a 5 años debería de ser un QALY normal, deberían ser 5. Y fíjense cómo el EBC baja la calidad de vida a menos del 50%. Eso quiere decir que el paciente percibe que si tiene un EBC, su calidad de vida se reduce bastante, ¿no? Tanto para el EBC como hay algo que seguramente conocen, que es el ataque isquémico transitorio. El ataque isquémico transitorio son síntomas que se recuperan afortunadamente, pero sigue siendo muy malo para la calidad de vida del paciente. Pero, ¿qué más? ¿Qué más sucede con el EBC? Fíjense bien. Tradicionalmente utilizamos esta diapositiva porque nos hace como centrarnos sobre lo que estamos perdiendo. Cuando un paciente sufre un infarto cerebral, se pierde esto. El infarto es muy sensible al tiempo. Entre más rápido se trate un paciente, mucho mejor le va a ir. ¿Por qué? Porque si yo pierdo un segundo, fíjense, tan solo un segundo en atender a un paciente que se está infartando, que está teniendo un stroke, un EBC agudo, ese paciente está perdiendo hasta 32,000 neuronas. Para los que somos personas de salud, pues entendemos obviamente que eso es algo malo. Se están perdiendo 230 millones de sinapsis, que son las uniones neuronales. Estamos perdiendo 200 metros de fibras mielinizadas cerebrales. Pero al final, por cada segundo que me tarde en atender a un paciente, se está envejeciendo, dice envejecimiento acelerado de 8 horas. Es decir, que si yo no hago nada o no estoy capacitado para poder tratar un infarto en agudo, por cada evento yo pierdo 1.2 mil millones de neuronas. Esto es de cifras estadounidenses, pues que el billón allá son 1,000 millones, estamos perdiendo 1,200 millones de neuronas, pero al final, si se establece un EBC, le estamos acelerando o le está envejeciendo ese paciente 36 años de vida en un evento. Entonces, es discapacitante, es mortal en muchos de los casos. ¿Okay? Han cambiado los conceptos últimamente, vean estos artículos 2019, donde por algunas características anatómicas el paciente puede perder menos o puede perder más rápido esas neuronas, pero al final del día es la misma situación. El paciente está sufriendo un daño que puede ser irreparable. ¿Okay? Cuando nosotros vemos un paciente que está sufriendo un infarto en agudo, tenemos un tiempo para poderlo tratar. Normalmente, hace años, en 1995, que salió este estudio que se llama NINDS, el estudio nos decía que teníamos un tiempo de 3 horas únicamente para tratar a un paciente. Tuvieron que pasar más de 10 años. En 2006
salió el estudio ECAS-3. El ECAS cambió esa perspectiva y ahora nos dice que tenemos 4 horas y media para tratar a un paciente que está sufriendo un infarto. Entonces, por eso yo les decía que el tiempo es muy importante cuando vemos un paciente que está teniendo estos síntomas agudos, ¿verdad? Actualmente, con la aparición de nuevos estudios como el STEM, el ECAS-4, el EPITED o el WIC-UP, en casos seleccionados, porque no es en todos, podemos llevar a esos pacientes a un tratamiento a 9 horas. Pero la verdad es que en mi práctica, la mayor parte de mis pacientes los agarro acá. Creo que solamente uno lo he tratado antes de 9 horas, pero pues bueno, eso es lo que se dice actualmente. El tratamiento de un infarto en agudo es a base de este medicamento, Alteplasa. ¿Okay? La Alteplasa hasta la fecha es el único fármaco aprobado para poder tratar un infarto cerebral por vía venosa. ¿Okay? Existen protocolos o estudios que están utilizando otro medicamento que se llama Alteplasa, pero la verdad es que el único aprobado es Alteplasa. Y es una terapia altamente costo efectiva, es decir, si el paciente llega en el momento adecuado y se le administra este medicamento y tiene el criterio para dárselo, pues seguramente puede ser que le vaya muy bien a ese paciente y que no sufra todas las complicaciones que tiene una vez. Sin embargo, hay otro tipo de terapias que se pueden utilizar. Fíjense, actualmente hay algo que se llama el rescate vascular cerebral o trombectomía. ¿Qué es esto? Cuando hay un dato de un infarto cerebral, no sé si le puedes dar play, son videitos. Creo que se quedó con mi imagen. Bueno, no te preocupes. Lo que sucede es esto: cuando hay un infarto, lo más común es que se aloje o se atore un coágulo en el vaso sanguíneo, pero hay nuevas terapias en las que llevamos un dispositivo que permite cachar el coágulo y que nuevamente fluya la sangre. Obviamente esas terapias están reservadas para la menor cantidad de pacientes. ¿Por qué les platico todo esto? Fíjense cómo han ido avanzando los estudios y las terapéuticas, pero al fin y al cabo, un paciente que sufre un evento cerebral, pues tiene muchas posibilidades de tener problemas, tanto morir o fallecer o por discapacidad. Para nosotros poder hacer un tratamiento de estos especializados, pues se necesitan estudios también especializados, como es la resonancia magnética. ¿Okay? Entonces, ¿pero a qué me lleva todo esto? No quiero adentrarme tanto, solamente quiero darles el panorama del EBC. El EBC, recapitulando, es un evento agudo, se aloja un coágulo, se puede deshacer con medicamento o con alguna terapia especial, necesitamos estudios especializados. ¿A qué me lleva todo esto? Y yo creo que es la parte más impactante, y se los digo porque me ha tocado cuando platico esto con los pacientes o cuando damos pláticas hacia personal no de salud, que a veces no dimensionamos el problema que puede quedar, pero sí dimensionamos esto, que es donde impacta realmente a muchas gentes. Un EBC que no se trata a tiempo puede costar $36,000. Este es un estimado que se hizo en 2010 por el AMEBAS en México. En aquella época, por el tipo de cambio eran 468,000 pesos. Actualmente estamos alrededor de 700,000 pesos. ¿Quién tiene 700,000 pesos debajo de la almohada o debajo del colchón o en el cochinito para que le dé hoy el EBC y lo podamos tratar? Levanten la mano para que les pase mi tarjeta. Ese es el problema. ¿Ok? Un EBC les puede costar esto.
Es la segunda causa de mortalidad. Hay 250,000 casos por año. Me ha tocado ver jóvenes, 32, 34 años, con un EBC. Obviamente me ha tocado ver adultos mayores, ¿no? Y muchas veces no hemos podido hacer nada por esto. Porque esta terapia, que es especializada, cuesta ese dinero. Entonces, ¿quién está preparado? Ya no digamos físicamente, ¿quién está preparado económicamente para tener un EBC hoy? Nadie. Ese es el problema. El problema es que es costoso. Y todas las medidas que hagamos, la alteplaza, los catéteres, el tiempo, la verdad es que el impacto que tenemos hacia la población es muy pequeño. ¿Cuál es la mejor medida que tenemos para tratar un EBC? Esta es la mejor medida: el control de los factores de riesgo. El control de los factores de riesgo es tan efectivo que puede llegar al 100% de la población. ¿Sí me explico? El dar el anteplaza, ¿saben cuántos pacientes creen que se trombolizan o que se les da un tratamiento de EBC que llegan a un hospital en México? ¿Cuántos dirían ustedes? ¿Quién diría que de los 100 pacientes que llegan con un infarto, quién piensa que los 100 se tratan? Levanten la mano. ¿Quién piensa que el 50% se logran tratar? ¿Quién piensa que el 10% se logran tratar? Menos del 2% son las estadísticas que tenemos en México de los que logran tratarse. Imagínense, menos del 2%, de 250,000 personas que se están infartando anualmente, ¿qué serán? ¿20,000? Menos de 20,000. Las estadísticas en el país han de ser como 1,500 gentes anualmente, en todo el país. Mientras otros países pues tienen estadísticas mucho mejores, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A veces es difícil tratar a un paciente que está teniendo el evento agudo, sino más bien que si llega a la población el control de los factores de riesgo y la educación. Y entonces aquí viene la parte que me asignaron. ¿Por qué? Porque la meta no es ver esto. Seguramente los han visto en la calle, pacientes así, ¿no? Así, con su bracito y no pudiendo caminar bien. ¿Sí o no? A los que menos peor les va, porque hay otros que se quedan postrados en cama de por vida. ¿Sale? Y esto es común verlo en las calles. ¿A poco no? El paciente que no puede mover su bracito, que ahí está, caminando como puede. ¿Qué sucede? Tenemos que incidir en el control de los factores de riesgo, y esos factores incluyen a la diabetes, que es el tema de hoy. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, la diabetes, el simple hecho de tener diabetes, tiene de 1.5 a 3 veces más riesgo de tener un EBC. Y yo ya les decía, somos un país diabético, somos gorditos, somos diabéticos, somos hipertensos. ¿Ok? Todos estos son los estudios que han dicho el riesgo aumentado de infarto. Vean, unos dicen que es 1.6 veces, otros 2.2, etcétera, etcétera. Pero todos coinciden en que el riesgo es más aumentado en aquel paciente con diabetes. Esta es otra. Piense bien, la diabetes es el mayor factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, incluyendo el ictus. Yo discrepo de esto. Este es un artículo reciente, 2017, pero yo discrepo un poco porque sabemos que la hipertensión también tiene mucho que ver. Entonces yo diría que es la dupla hipertensión-diabetes. Entonces, acordémonos nuevamente, ¿quién tiene familiares diabéticos? Levanta la mano, otra vez. Bájenla. ¿Quién tiene familiares hipertensos? ¿Ya vieron? Entonces, somos una bomba.
no como la canción, pues es una bomba. Entonces la diabetes, eso sí es un factor independiente para ellos. ¿Okay? Y aumenta tanto la mortalidad y morbilidad. ¿Sale? Entonces eso es muy importante que lo entiendan. Ahora, la diabetes, pues ustedes saben que hay varios tipos de diabetes, ¿no? Diabetes tipo 1, tipo 2, prediabético, diabetes asociada a la gestación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero principalmente la más común sabemos que es la diabetes tipo 2. Y de la diabetes tipo 2 es una enfermedad que depende principalmente del estilo de vida, ¿no? Entonces, pues los factores de riesgo para que tengamos diabetes es el síndrome metabólico, la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia. Entonces, mientras sigamos viendo pacientes así, pues, y esto también lo vemos, ¿no? Cuando vamos a los taquitos, entonces, pues eso es realmente yo creo que es el impacto que podemos tener nosotros. Estrictamente hablando, a mí no me interesa tener más pacientes para meterles un catéter, porque lo puedo hacer. Me interesa más esto. Tenemos que incidir en esto, ¿vale? En los factores o en el estilo de vida. ¿Qué sucede en el paciente que tiene un infarto cerebral y que además tiene diabetes? Pues fíjense bien, la propia diabetes hace que haya una inflamación sistémica, que haya cambios microvasculares, que haya cambios en el grosor de las arterias o incluso en el mismo endotelio. Todo esto pues hace cambios también o hace que aumente algo que se llama la aterosclerosis. Ustedes saben bien que es la placa de ateroma sobre las arterias, o que hubiera cambios en la mecánica cardíaca. ¿Okay? Y todo esto al final puede traducirse en un infarto cerebral. Yo les decía, lo hice lo más sencillo o más digerible posible para que podamos entender, pero pues bueno, lo que realmente pasa es esto, ¿no? La hiperglicemia prolongada pues, hace mecanismos de estrés oxidativo, y el estrés oxidativo, ustedes saben, pues obviamente todos esos cambios en los radicales libres de oxígeno pues hacen complicaciones microvasculares, afecta el endotelio y acelera la aterosclerosis, ¿no? Importantísimo esto. La resistencia a la insulina, que es otra parte que se ha visto que también influye bastante en la presentación del EBC, es esto, ¿no? Cuando hay un exceso en los gorditos, fíjense bien, el exceso de tejido adiposo, la insulina es incapaz de disminuir la lipólisis. Y por lo tanto hay ácidos grasos libres, nuevamente el estrés oxidativo, aumento de la aterosclerosis. Y aquí ya viene algo importante, y esto ya a lo mejor para nuestra práctica clínica diaria. Fíjense bien, los pacientes que se utiliza pioglitazona, los estudios han dicho que la pioglitazona como fármaco para la diabetes ayuda a disminuir los eventos cardiovasculares. ¿Okay? Se prefiere sobre otros fármacos como los clásicos que se utilizan, ¿no? Entonces, para que consideremos que aquel paciente que tiene diabetes, pues podemos empezar a utilizar pioglitazona para tratar y evitar eventos, ¿no? Pero además de eso, fíjense bien, además de los cambios metabólicos que surgen, pues el paciente que tiene diabetes y que sufre un EBC, pues también tiene más problemas en el sentido de que los infartos que tienen, fíjense, son más isquémicos que hemorrágicos. Es más frecuente que ellos tengan infartos pequeños, que son los lacunares, estos pequeñitos, tienen más riesgo de que se reinfarten, y este es un punto que les comento. Fíjense, aquel paciente con diabetes le va peor. O sea, si logramos todavía mejorar a un paciente que está teniendo un EBC y lo podemos ayudar con el medicamento o con el tratamiento, a los diabéticos les va peor, tienen más discapacidad, tienen mayor estancia hospitalaria, se complican más fácil, se mueren más rápido, ¿ok? Y otra cosa que también surge en ellos, al haber tantos infartos pequeños, lacunares o lesiones de sustancia blanca, por isquemia o por hipoxia, es más frecuente que desarrollen demencia después del infarto.
Esta es la famosa demencia vascular. Lo que antes se conocía como la demencia senil, hoy se sabe que es la demencia vascular. Entonces, estos pacientes es más fácil que desarrollen demencia después de un evento. Entonces, pues la verdad es que es muy malo. Ahora, recordemos que cuando alguien tiene un infarto cerebral, tiene hasta un 40% de riesgo el siguiente año de tener un nuevo infarto cerebral. Entonces, los diabéticos tienen ese riesgo aumentado. ¿Sale? Entonces, ¿qué les quiero decir? Que la diabetes pues es mala. Como carne de puerco. Ahora, esto es muy importante. No sabía dónde meter esta diapositiva, la quería meter, pero bueno. Cuando nosotros estamos teniendo un paciente que tiene un infarto, obviamente lo más importante es lograr identificarlo. ¿Puedo ponerle play? Es un video, no sé si también lo voy a cargar. No, ¿verdad? No lo cargo. No, es que como está incrustado en la diapositiva. Bueno, el video era más que nada para enseñarles o darles a conocer algo que seguramente han escuchado, espero que lo hayan escuchado, que es la estrategia camaleón. La estrategia camaleón es la forma que estamos haciendo para educar a las personas para identificar un infarto cerebral. Incluye un acrónimo que es CA, del camaleón, es la cara, debilidad o entumecimiento facial. MA, la mano, es debilidad o entumecimiento de un brazo. LE, lenguaje, alteración del lenguaje. Y ON, de camaleón, es darle on al teléfono. Si nosotros vemos signos de debilidad facial, debilidad de un brazo o de una pierna, o alteración del lenguaje de forma aguda, estamos posiblemente ante un infarto. Obviamente hay que hablar al servicio de urgencias. ¿Y esto por qué? Porque necesitamos, la siguiente diapositiva, necesitamos identificar el infarto cerebral. Yo ya les decía hace ratito que depende mucho del tiempo. Entonces, fíjense, ya habíamos dicho que la hiperglucemia aumenta la mortalidad y morbilidad, pero aquel paciente diabético que se está infartando en agudo y que está hiperglucémico, pues obviamente su mortalidad aumenta. ¿Qué se debe de hacer? Obviamente, lo que debemos de hacer es identificarlo y mejorar esos niveles de glucemia. Ahora, otro problema que tienen los diabéticos es este. Para nosotros tratar un infarto en agudo tenemos un tiempo, yo les decía 4.5 horas en los mejores casos. Y pacientes muy seleccionados, ultra seleccionados, con estudios muy específicos que todavía no se tienen en Puebla, pues 9 horas, pero la mayoría 4.5. Pero los diabéticos tienen las de perder, fíjense bien, porque ellos solamente tienen 3 horas para poder ser tratados. ¿Vale? Entonces el diabético tiene pues de todas malas, ¿no? Le va a ir peor si se establece, tiene más riesgo de mortalidad, más riesgo de complicaciones, mayor estancia hospitalaria, pero tiene menos tiempo para poder ser tratado. Entonces el diabético debe de cuidarse mucho, ¿vale? Ahora, ¿qué debemos de hacer en el paciente diabético? Bueno, en el EBC ya sabemos, tenemos que dar el medicamento y cuidados que se van viendo durante su hospitalización, pero el diabético en especial debemos de mejorar la hiperglucemia. Los niveles sugeridos son estos, 140 a 180 miligramos por decilitro, no tan bajo tampoco porque hay riesgo de hipoglucemia y esto aumenta la mortalidad, pero tampoco tan alto porque aumenta las complicaciones. Entonces la meta es esto en su estancia hospitalaria. Se puede utilizar insulina, pero hay que cuidar mucho que no hagan hipoglucemia, ¿vale? Entonces esas son las precauciones del tratamiento agudo. Pero a largo plazo, fíjense bien, sí se ha visto que el control de la glucemia o de la hemoglobina glucosilada sí ayuda a estos pacientes. Entonces la meta de forma crónica es una hemoglobina menor de 7.
menos no se ha visto que el control agresivo, porque hace algunos años se hablaba del control agresivo de la hemoglobina glucosilada por menor de 6.5, beneficiaba, pero hemos visto que no, que realmente puede ser incluso perjudicial. Entonces la meta es menor de 7, ¿ok? De forma crónica. Y pues aquí están todas las evidencias que se han visto en cuanto al manejo de estos pacientes. En resumen, necesitamos estar bien controlados de nuestra glucosa, de nuestra glucemia. El paciente debe tener un control estricto con su médico tratante. Obviamente, todo esto para disminuir los riesgos. Debemos de tener un control adecuado de sus glucemias durante una hospitalización y a largo plazo. Entonces, ¿y todo esto cómo se da? Yo ya les decía en una de las diapositivas, con educación al paciente. ¿Okay? Se pueden utilizar pioglitazona, que es un fármaco que se ha visto que es beneficioso. Se puede utilizar estatinas. Aquí venía cuando preguntaban a la doctora en la plática previa si se pueden utilizar fibratos, si se pueden utilizar para el control del HDL o de los triglicéridos. Se puede utilizar aspirinas, se puede utilizar clopidogrel. Cada paciente tiene una indicación especial. Como decía, la aspirina de forma primaria, para prevención primaria, no es recomendada. Nos recomiendan en aquel paciente que tiene factores de riesgo muy marcados o un riesgo muy elevado, se puede utilizar clopidogrel. Tiene menos riesgo de sangrado, pero la verdad es que nosotros como neurólogos hemos visto que prevención primaria, la verdad es que no es sugerido. El riesgo de sangrado es más alto. Prevención secundaria, sí, puede ser aspirina, puede ser clopidogrel, pueden ser anticoagulantes, dependerá de cada caso en especial. ¿Vale? En cuanto al uso de estatinas, independientemente de sus niveles de triglicéridos, esa es una cosa muy importante que sí me gustaría que se lo llevaran en mente, además de la educación al paciente. Yo cuando veo un paciente que tiene EBC, independientemente de sus niveles de colesterol, de triglicéridos o de lípidos, a todos les pongo estatina, principalmente a atorvastatina, ¿okay? Y a veces a las dosis máximas. ¿Por qué? La estatina, además de ser hipolipemiante, tiene algo que se llama el efecto pleiotrópico. El efecto pleiotrópico es un efecto que tiene sobre el endotelio. Tiene que mejora la función del endotelio, evita inflamación. ¿Okay? Y eso hemos visto que disminuye el riesgo de EBC. Entonces, sí quiero que se lo lleven principalmente el personal de salud, porque muchas veces me han regresado mis pacientes que ya les quitaron la estatina, porque dicen, es que tiene su colesterol bien, o sea, ya está en control, ya no la necesita. No, o sea, yo no se la estoy dando para el control de lípidos, se la estoy dando para el efecto pleiotrópico, para disminuir riesgos. Y eso que se entienda. Entonces, la estatina, si alguien se las deja, es bueno. ¿Okay? Si alguien se las quita, piénsenlo, porque al final tiene beneficios. Son más los beneficios que los riesgos. ¿Vale? Permanente. Yo se las dejo de por vida. Muy frecuentemente yo veo pacientes con infarto, de medicamentos se los dejo de por vida. ¿Okay? Lo único que hago son variaciones y dependiendo de si tienen o no problemas asociados. Las estatinas muy frecuentemente dan dolor muscular, eso se llama miopatía. Si mi paciente tiene miopatía, le reduzco dosis o se las cambio, ¿no? Pero por lo general no los dejo de subir. ¿Okay? El riesgo de infarto después de un primer evento es del 40% el siguiente año. Entonces es muy frecuente que aquel paciente que le ajustan fármacos, que dicen que ya no los necesita o que se los deja de tomar, es el paciente que regresa nuevamente con un nuevo infarto, ¿no? Entonces, la verdad es que no prefiero que se las quiten. Bueno, y pues creo que eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta.